Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 45. 46, a partir del 46. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que tú trates por nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que ella es útil para redarguir, para enseñar, Señor, que sirve, Señor, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, Dios de gloria. Te damos gracias, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y danos un corazón sensible para escuchar y atender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos sentamos un ratito. Esta historia está en casi todos los evangelios de la palabra. O sea, está en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas, Juan creo que no está en Juan, y está en Marcos, donde acabamos de leer. De estos tres libros donde aparece la historia, en el único que llaman al ciego por su nombre es en este libro, en Marcos. Y me llamó la atención, porque todos pudieron haber dicho el nombre de este ciego. Pero el único que se dedicó a llamarlo por su nombre, a averiguar de quién era hijo, porque dice que era hijo de quién. Ahí lo dice. De Timeo. Y da muchos detalles. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta historia, me llamó también la atención la historia de la persona que escribió esto, que fue Marcos. Marcos se llamaba Juan también. Pero lo que hicieron diferencia porque ya había demasiado Juan, ¿verdad? Estaba Juan el Bautista, estaba el apóstol, entonces ya tú no te vas a llamar Juan, ahora tú te vas a llamar Marcos. Y le llamaban o le decían Marcos por sobrenombre. Así que si alguien se llama Marcos, eso es un sobrenombre que el origen de tu nombre es un sobrenombre. Algo quería decir en ese tiempo. Y dice la palabra, o habla la palabra acerca de este hombre, que a pesar de que escribió un libro, a pesar de que para nosotros los cristianos en este tiempo es de alta estima porque escribió la historia, la palabra del Señor. Dios lo tomó en cuenta para dejar escrito lo que Dios hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Este era un hombre que en un momento de su vida no fue tan cristiano o no hizo la voluntad de Dios. Y creo que vamos a leer los versículos que le hemos dado. Hechos capítulo 15. Hechos 15, versículo 37 al 39. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos
y se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, agregó una chica. Amén. Fíjense que cuando conocen al apóstol Pablo, la evidencia de la historia cristiana, ¿verdad? Bueno, este hombre despreció a Marcos. ¿Por qué? Porque lo consideraba que no era de una actitud cabal de un cristiano que abandonara las cosas. Por la mitad prácticamente le dijo, cuando estábamos predicando en tal lugar, él nos abandonó. Entonces ahora que vamos a hacer otro viaje, yo no quiero llevarlo. Pero Bernabé dijo, no, vamos a llevarlo. Lo que pasa es que Bernabé era su primo. Y a veces, cuando es tremendo, porque cuando uno nos desprecia, yo creo que Dios abre puertas y nos da oportunidades con otras personas. ¿Cuántos creen? Y bueno, Pablo no lo quiso llevar, pero Bernabé lo llevó. Ahí se está viendo como quien dice la misericordia de Dios. Porque cuántas veces no hemos fallado, cuántas veces no hemos atendido el llamado de Dios o no hemos terminado lo que hemos empezado. Yo creo que a lo menos Dios ha tenido muchísima misericordia de mí, yo me quedo sorprendido y así de muchas personas. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidlo. Amén. Y fíjense que ¿quién escribió eso? Pablo. Es tremendo que en un momento de la vida te diga, mira, yo con ese hermano ni Palestina. A veces el mismo hermano que lo despreció, lo estaba ¿qué? Recomendando. Mira, si él llega ahí allá, recibe. Según de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tremendo. Entonces, antes no lo quería, pero ahora, tráemelo, lo necesito, me es útil. Filemón, versículo 24. Amén. Ahí yo creo que anterior, vamos a leer primero de Pedro 5:13 y ahorita explicamos lo que dice ese versículo que leyó la hermana Carmen. La iglesia está elegida juntamente con vosotros y Marcos mismo os saluda. Amén. Marcos estaba sirviendo a pesar de que uno de los chivos, de los grandes, de los llamados, personas que abrió y habló con Jesús directamente, como dice el testigo presencial de Jesucristo, estaba sirviendo a pesar de su, si se pudiera decir, su desprecio en el principio. Y cuando habla la hermana en Filemón, dice que colaboradores míos, mis acompañantes, porque Pablo estaba preso. ¿Y usted sabe quién estaba con Pablo? ¿Quién lo visitaba? Marcos. Entonces, dice la palabra que Marcos era un hombre que en un principio abandonó cosas, fue desechado, pero dice que se levantó, restauró su testimonio y se mantuvo en los momentos, como dice el hermano, más terrible del apóstol Pablo. Era una cosa terrible este hombre. Cuando muchas personas quizás le dieron la espalda al apóstol Pablo, este hombre se mantuvo con él. Este es un hombre que sabe cómo referirse de un hombre que está por el piso. Por eso es que me llamó la atención ver por qué él se tomó en consideración saber de Bartimeo. No solamente, o sea, nosotros quizá vamos en el metro y decimos, mira, un enfermo, y le damos algo. ¿Cuántos han colaborado con alguien en el metro, en el carro, en la calle? Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a preguntarle cómo te llamas? Y ahí le decimos, toma, José, Dios te bendiga.
o solamente para saber cómo se llama. Y yo digo que a veces las cosas que pasamos nos tienen que dejar una enseñanza. Porque, fíjate, Marcos fue el único que lo llamó por su nombre. Y nosotros estamos llamados a ser diferentes. A tomarnos un tiempo para preguntar cómo te llamas. Para ir más allá de solamente ver lo que está sucediendo, lo que está pasando, sino de, como que dice, de crear lazos con las personas. De tener un corazón, si se pudiera decir. Porque en este tiempo yo me di cuenta, a veces me meto en Facebook, en las redes sociales, y veo como todo se está dando para que las personas se creen insensibles. Que las personas valen más un perro que un niño. Entonces le molesta que maten a un perro, pero no le molesta que aborten a una persona. Y el mundo se está tornando así. El mundo se está tornando sin sentimientos. Que ya los hombres no sean caballerosos, no cortejen a las mujeres, que las mujeres ya no quieran a un hombre que la quiera, que la proteja, sino que le dé dinero. Entonces, todas esas cosas nos llevan a reflexionar y a pensar en lo que hemos pasado en nuestras vidas. ¿Qué nos ha enseñado lo que hemos pasado en nuestras vidas? ¿A qué nos están llevando los procesos, las pruebas, los momentos duros de nuestra vida? ¿Nos está llevando a ser más rígidos, más duros, más insensibles, sin sentimientos? ¿O nos está llevando a ser más sensibles, a preocuparnos más por las personas que han pasado por lo que nosotros hemos pasado? ¿A qué nos está llevando? ¿Qué te enseñó tu proceso? ¿Qué estás aprendiendo? Yo, mientras leía esta palabra, yo decía, he tenido la oportunidad de ser más frío, de ser más duro con personas que me han tratado mal, o que quizás me han pedido un favor y yo se lo he tenido que hacer cuando yo he necesitado un favor, me lo han negado. Y siempre recuerdo lo que me dice la palabra, siempre. Y recuerdo que una vez le pedí un favor a un hermano, y el hermano me dijo, no, ahorita no puede. Yo, bueno, bien. Y yo decía, sí puede, pero no quiere. Yo le vendré lindo. Y se tornó la situación de que me pidió un favor. Y yo digo, Señor, es la oportunidad. Y yo digo, de hacerle el favor y que él aprenda. Y le tuve que hacer el favor. Y no sé si aprendería. Pero yo digo, no puedo. Yo quiero ser como él, de negarle el favor, pero yo tengo que agradar y siento como la necesidad de no fallarle a Dios, de pensar en Dios antes de actuar. Y es difícil, hermano. Y duele en el orgullo, quizás, no sé, en dónde dolerá, pero yo sé que no se siente bien negarse. No sé cuánto le pasará esto, pero negarse no se siente bien. A la carne no le gusta, ¿verdad, hermano? Y yo creo que es así, a la carne no le gusta. Es un malestar, yo no sé si usted le pasará, pero a mí me causa como un malestar, una tristeza, a veces, hacer el bien a la persona que me hizo mal. Y yo digo, Señor, ayúdame a hacerlo con gozo. Ayúdame a hacerlo lo que tú quieres que yo haga, lo que yo he leído en tu palabra, y no lo que yo quiero ni lo que él se merece, porque a veces pensamos que las personas se merecen cosas. Y no, las personas no se merecen nada. Las personas siembran y ellos cosecharán. Pero hay una parte que dice que hay de aquel por el que viene el tropiezo. Y yo digo, Señor, yo no quiero ser la persona por la que le venga el tropiezo. Entonces, ya leímos un poquito de la historia de Marcos. Y ahí le debo decir interrogante. ¿A qué te está llevando tu proceso? ¿Qué estás aprendiendo del proceso? Y cómo estás moldeando tu vida y tu carácter por eso que ha pasado. Como dice el hermano Félix, todos tenemos una triste historia que contar.
Todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido necesidades, todos hemos pasado por algo, pero no es tanto por lo que tú pases, por lo que tú carezcas, por los problemas que hayas tenido, no, es ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué te ha traído? ¿Qué has ganado? ¿Qué has perdido? Porque a veces también perdemos. Y en cuestiones en cuanto a la carne, deberíamos de dejar perder todo. El orgullo, la ira, la contienda, la venganza, todas esas cosas. Si perdiste, delante de Dios ganaste. Pero si tú dices, no voy a vengar, porque yo soy muy malo, ya perdí. Entonces, en esas cuestiones hay que dejarse perder. Y en cuanto a las cosas espirituales, a lo que agrada a Dios, tengo que ser más manso. Bueno, voy a ser más manso, ya estoy ganando mansedumbre, estoy ganando paciencia, estoy ganando, orando por ese varón. Bueno, ya estoy orando más, orando por el problema tengo 2 años por el problema, no dejes de orar por el problema. Y aquí es donde entra la historia de Bartimeo. Dice que Bartimeo era ciego, tenía un problema y tenía una necesidad. ¿Qué necesitaba? Ver. Necesitaba ver. Pero veo también en la historia de Bartimeo que en cuanto a la finanza, él como que no necesitaba mucho. Porque aunque decía que estaba mendigando, él se veía muy cómodo. Porque la palabra cuando dice que, por aquí, dice arrojando su capa. No era la capa que tenía puesta, sino que los estudiosos dicen que cuando ellos se ponían a mendigar, ellos tendían su puesto, su capa, y hacían como quien dice el lugar de ese lugar, su trabajo. Y lo otro es que para saber el nombre de Bartimeo, Marcos preguntó cómo se llamaba. Y muchas personas sabían que el ciego que se paraba en esa esquina todos los días, todo el tiempo, se llamaba Bartimeo. Eso quiere decir que él ya estaba acomodado a no ver, pero también estaba acomodado a la necesidad que él tenía, a usarla como recurso para ganar dinero. Ella había aceptado lo que le tocaba. Y muchas veces nosotros aceptamos lo que nos tocó. Había una vez un rapero español que estaba batallando. No sé si ustedes saben lo que es como batalla de rapero. Tú me dices una cosa y el otro rapero le dice otra cosa, y así estaba. El que diga, ajá, como un contrapunteo. Y el que diga cosas más hirientes, gana. Entonces el español le dijo, usted vive, el latino le dice al español, tú no eres rapero nada, porque aquí en Latinoamérica es donde se ve, como quien dice, el malandreo. Entonces el español le dijo, ustedes vociferan de cosas malas, porque ustedes vociferan que son los más malandros, que son los más ladrones, pero porque no cantan de que estudia para que no seas como soy yo. Y eso el público se cayó. Porque en parte tenía razón. Y entonces cuando le tocó el turno otra vez al latino, él le dijo, no es que vociferamos, sino que fue la vida que nos tocó. Y cuando él dijo eso, bueno, la gente, si ya el estadio se había caído, lo volvieron a construir, lo volvieron a tumbar. Y yo dije, tiene razón, que a veces es la vida que nos toca. Pero ¿sabes qué es tremendo? Que hay una esperanza. ¿Y cómo se llama esa esperanza? Cristo Jesús. Este hombre había aceptado lo que le tocaba. Y él siempre iba al mismo sitio. Él no caminaba a ningún otro lado. A lo mejor como es ciego, yo no sé cómo será el ciego, pero a lo mejor ya lo tenía memorizado el camino. Son 20 hacia adelante, 2 hacia la izquierda, viendo la capa, y ahí me pongo a pedir. No sé cómo será. A veces te tengo que poner como un ciego y preguntarle. Porque yo he visto ciegos que salen, agarran su carro, se paran juntos en el semáforo
Yo a veces lo voy a hacer así como que ya van a seguir caminando y cuando lo voy a parar, él ya está así paradito, esperando que alguien lo cruce, que el semáforo haga. No cruza. Y a veces lo que vemos cruzando con el semáforo en rojo y el cielo no cruza. Entonces, esta persona, Bartimeo, vio que ya había aceptado su destino. Pero cuando vio que Jesús estaba pasando, él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nosotros, en la gran mayoría, si no hay algún visitante, si no hay alguna persona que aún no ha creído, pero incluso los cristianos, en un momento de nuestra vida, cuando nos descuidamos, cuando nos despistamos, nos olvidamos, tenemos que si Jesús pasa por nuestra vida, si Jesús está en nuestra vida, decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no una vez, sino clamar. Clamar. Dice que esta persona clamaba, gritaba. Y había un problema con gritar: Jesús, hijo de David. Había muchos problemas. Y el primer problema era que él estaba en una ciudad y estaba rodeada de personas que no aceptaban a Jesús como hijo de David. Que a él decir eso era una blasfemia y tenía que morir apedreado. Pero ahí se muestra la misericordia de Dios, que aunque a él no le importaba, pero yo estoy ciego. Si me matan, ahí sí. No, yo les decía, no hay mucha diferencia, no voy a pecar. Voy a morir. Allá a lo mejor sí voy al cielo. O a lo mejor en su mentalidad yo creo que él no creía que había un cielo. Yo creo que no pensaba que había algo más allá. No lo pensaba. Porque él quería la ver. Jesús le decía: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Él no le dijo: sálvame. Y Jesús predicaba una vida después de la muerte. Y él no le dijo eso, él le dijo que recobre la vista. Y cuando Jesús escuchó eso, dijo: este hombre tiene fe, pero tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te dio la vista, no, te ha salvado. Porque la fe es necesaria para ser salvo. Y yo no sé, yo diría: Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y acaba ganado con ser salvo. Nosotros estamos ganados con ser salvos. Si morimos ahorita, no tenemos lo que soñamos, lo que pensamos, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos orado, ya hemos ganado. En el libro de los Hebreos dice que a Moisés se le prometió entrar a una tierra que fluía leche y miel. ¿Y Dios es mentiroso? Dios es mentiroso. Pero dice que también en Hebreo que Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Dice que cuando ellos no recibieron lo que les fue prometido es porque Dios le tenía preparado algo mayor. ¿Y qué es eso mayor? Que dice la palabra que aquí los ladrones minan y hurtan. Y el orín rompe. O sea que si tú tienes algo aquí, te lo robo, y si no, se te da. Eso es lo que quiso decir Jesús, pero Él tiene algo preparado, que ahí nadie te va a quitar lo que es tuyo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no perdió lo que era suyo? Por desobediencia. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no lo invadieron, no lo sacaron de su tierra, no lo hicieron esclavos? ¿Y Dios quería eso para ellos? No. Pero este hombre, cuando escuchó que Jesús estaba pasando, empezó a clamar. ¿Y cuántas personas que estamos aquí, ya Jesús pasó por nuestra vida? Ya Jesús está en nuestra vida, ya Jesús está en nuestro corazón. Y si un ciego que lo vio pasar por un momento, clamó, ¿cuántos más nosotros? Que conocemos a Jesús, que Jesús dice en su palabra que ya no nos llamará más siervos sino amigos, porque todo lo que yo sé se lo he contado a ustedes. O sea que hemos tenido intimidad con Jesús, hemos conocido a Jesús más allá de escuchar
de quién es Jesús. Porque en un momento escuchamos de quién es Jesús. En un momento alguien nos habló de Jesús, pero también llegó un momento en que conocimos a Jesús. Como decíamos, mira, yo había oído de Él, pero ahora mis ojos lo ven. Y nosotros hemos pasado por eso. Nosotros habíamos escuchado de Jesús y nos gozábamos cuando alguien contaba un testimonio. Pero yo sé que hay muchas personas que se gozan de su propio testimonio. Y si usted quizá dice, no, yo ahorita todavía no tengo un testimonio, pero van a llegar, hermano. Cuando se escucha a Jesús, cuando usted clama a Jesús, los testimonios van a llegar. Y a veces nos cuesta creer. Yo he estado ahí y a veces cuentan algo. Antes, pues ya no, porque ya he experimentado tantas cosas. Pero antes yo decía, no creo, como dice el meme. No creo. Pero ya cuando yo he vivido, y a veces lo cuento, yo digo, esto es increíble. La gente quizás pensará que es mentiroso, pero no. Dios hace milagros. Dios es tremendo, hermano. Y este hombre empezó a clamar a pesar de que los judíos podían matarlo. Y otra de las cosas que pasa también es que a veces los mismos discípulos te mandan a callar. Cuando el hombre está buscando a Jesús, va a tener tropiezo de donde menos se lo espera. De hermanos de la iglesia, yo estaba escuchando varias personas. Me sorprendió porque ya lo había escuchado y se sumó otra persona más que decía, en la iglesia lo que hicieron fue correrme, lo que hicieron fue tratarme mal. Y yo digo, qué tremendo. Y yo creo que aquí muchas personas han sido tratadas mal aquí, por otra persona. Mala palabra. Pero yo he sido tratado mal. Y yo puedo tener testimonio, mire, tan tremendo, hermano, que aquí había un grupo, cuando yo estaba más joven, había un grupo que se decían los enchequinados. Chequina significa como la presencia de Dios. Cuando la palabra dice que Jehová bajaba al tabernáculo, ahí se utiliza la palabra chequina, para que ustedes los tremendos, los enchequinados. Se decía. Y estos hermanos hacían vigilia de jóvenes y iban nada más los enchequinados. Entonces, como eran los líderes, predicaban los enchequinados. Todos eran enchequinados. Y yo, yo estaba un poquito no creyente, pero ya yo me metía con Dios bastante en ese tiempo. Pero no me causaba como ni envidia ni nada, ¿no? Sino que yo después viendo como Dios movió todo, yo digo que es tremendo que a pesar de que a veces no somos tomados en cuenta por hombres, cuando Dios te toma en cuenta, Dios te toma en cuenta, ¿no? Y que la palabra dice que será de la puerta, esta es tu habitación, cuando aposentes cerrada la puerta, busca a tu padre que ve en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo hacía eso, pero yo no había leído eso todavía. Pero yo lo hacía y oraba y me metía con la palabra. Y a veces quería ir como a la Biblia, pero yo, menos mal que no me invitaban también porque yo me quedaba dormido. Ya a las 12 ya estaba cabeceando. Pero yo recuerdo que en ese tiempo estaba ese grupo y muchos hermanos, otros jóvenes que ya tenían más tiempo que yo, querían asistir a esas actividades y como que les incomodaba ese grupo. Y yo les decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? No, porque ellos se creen los más espirituales, no sé qué más. Y yo les decía, hermano, pero ustedes pueden hacer una vigilia en su casa. Ustedes, por favor, pueden leer la palabra en su casa. Y yo, en ese momento, Dios me empezaba a tomar en cuenta para servir en muchas cosas en la iglesia. Y predicadores me empezaban a dar palabras. Recuerdo una vez que vino Botello y preguntaron algo y yo lo dije. Y yo lo acababa de leer. Yo esta semana había leído esa historia, recuerdo que era de Eliseo y la tsunami. Y preguntó,
¿y qué hizo la mujer? Y yo le dije, no sé. Y el hermano le dijo al pastor, a personas así es que tú tienes que poner a predicar. Y yo le dije al pastor, después me quería mandar a predicar. Y yo le decía a Dios, yo le daba la gloria a Dios. Pero en ese tiempo, ya como que también me empezaba a incomodar ese grupo de la enseñanza. Porque ellos eran líderes, jóvenes, directivos, incluso algunos. Y como que dice, siempre se ponían a predicar y era tan tremendo que hasta se compraban gays. Claro, cuando yo les invitaba a comer un poquito, una cosa, entre ellos mismos se compraban gays. Yo predicaba y no me daban ni agua. Y yo, en ese momento empecé a tener una prueba, una lucha, pero con Dios. Y yo decía, Señor, yo pensaba preguntarle, ¿qué soy yo, Señor? Porque yo decía que no sé, Señor, yo soy evangelista, yo soy profeta, y yo veía que en verdad tenían como ese don para evangelizar, por lo menos había hermanos que daban palabras y yo veía cómo se cumplía. Y yo decía, wow, tremendo, Señor. O sea, que también ellos se metían con Dios. Y decía, tremendo lo que pasa. Y yo escuchaba hermanos hablar en ciencia, decirle cosas a las personas y las personas la negaban. Y a los 2 días se sabía la verdad. Y yo decía, wow, esa persona es profeta, esa persona tiene el don de profecía, discernimiento de espíritu. Ese hombre tiene la chequina, decía yo. Y yo decía, Señor, y empezaba a sentirme mal. Y una vez recuerdo que ahí había como una banca. Y yo estaba sentado ahí y le hacía esa pregunta a Dios. Tenía ya tiempo diciéndole, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y de repente ya sigo orando, hermano. Y empieza la palabra en mí. Hijo. Y yo le dije, sí, Señor, soy tú. Y yo le decía, yo no quiero ser aprendiz, yo no quiero ser nada, yo quiero ser tu hijo. Porque ese es el nombre. Y el sábado, en el instituto, una profesora me lo recordó. Y decía, ¿cuál es el cargo más grande que tenemos nosotros? Y empezó a preguntarle, antes de hacer esa pregunta, le decía, ¿qué haces tú en tu iglesia? ¿Qué haces tú en tu iglesia? ¿Qué haces tú en tu iglesia? Y todos decían, no, yo soy líder de jóvenes, yo soy líder de evangelistas, yo soy directivo, yo soy y cuando me preguntaron a mí, yo ahorita estoy sirviendo en una célula. Eso es, ese de dijo, yo voy a hacer como pastoral, eso es el servicio pastoral, así. Dije una célula sirviendo, cuando me dice alguien, yo hago caso. Y eso es lo que venía haciendo. Y después cuando terminó de hacer la pregunta y todo el mundo sacó su currículum, él dijo, el cargo más importante que usted tiene es que es hijo de Dios. Y ese es el cargo más importante que nosotros tenemos. Y Dios, aunque esas personas te lastimen, y usted se siente herido, porque a lo mejor ellos no lo hacen con la intención de lastimarse. Así que a veces somos tan inmaduros que pensamos que lo está haciendo a propósito. Y no. También recuerdo que cuando yo era nuevo creyente, yo veía que todos tenían grupo. Entonces a mí me invitó a la iglesia Alejandro, Teresa, y entonces ellos no fueron ese día al servicio. Y todos tenían su grupo. Era una campaña. Y ella no quería mi líder de célula, ella me ganó para Cristo, para ella. Y cuando estábamos en la sed, ella también le tocó trabajar. Yo dije que todos tenían su grupo, y yo me sentía como mal, hermano. Y yo decía, yo no tengo amigos, yo no tengo nadie. Y recuerdo que la compañera donde vivía venía ahí en el maquito, y de repente el hermano está cantando una canción que ya ni me acuerdo cuál era, y entendí de parte de Dios que Dios quería ser el primero, que Dios quería ser mi amigo, que era Dios que me tenía en ese lugar, porque yo estaba empezando. Y de repente yo me sentía fino porque había muchos jóvenes, en ese tiempo había muchos jóvenes en la iglesia. Muchos jóvenes. Ya todos somos viejos, ¿verdad?
En ese tiempo, todas las jóvenes, la mayoría, cualquier actividad que se hacía, díganle a los jóvenes. Los ancianos querían hacer algo, díganle a los jóvenes. Había demasiado jóvenes y entendí de parte de Dios. Entonces no es que a veces nadie te habla o no te saluda, no. Enfócate en Dios, en lo que quiere enseñarte Dios. Si no te toman en cuenta, ora en los secretos para que tú veas que Dios te va a tomar en cuenta. Dios te va a tomar en cuenta en los secretos. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, Dios te toma en cuenta. Entonces este Bartimeo, los discípulos le decían, deja los gritos. Y a nosotros, a veces entre nosotros, nos dicen, no cantes porque tú cantas feo. No prediques. No leas la palabra porque tú estás tartamudeando, no lees corrido. Personas que a veces se dejan usar, mira, es tan tremendo, sí, nos van a usar del diablo, siendo cristiano. Quizás el diablo no entra en ti, pero te lanza un dardo a la mente y tú crees que es un pensamiento normal, y no es un pensamiento normal, sino que el diablo lo puso en tu mente y tú lo hiciste porque lo analizaste y que no es malo, no es una mala palabra, no es un pecado, y dijiste algo y heriste a tu hermano. En la palabra dice que David, Satanás lo tentó a contar el pueblo. ¿Contar es malo? Pero malo es cuando te dice el Señor, anda y compra. No veas en tu bolsillo, no cuentes cuánto tienes, que yo voy a suplir todo. Y vienes tú, el Señor me manda a comprar un carro, yo lo que tengo para ver. $10. Ya pecaste, pero si te están diciendo anda, no veas lo que tienes en tu bolsillo, no cuentes con tu recurso. Y Satanás no puso algo malo abiertamente, pero puso algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a veces la palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nosotros nos luchamos con la carne y la sangre por cosas que hacen esas personas que se dejan usar quizás el enemigo. No, yo le estaba echando broma a un hermano. Él se llama Abraham. Y yo le digo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Jugando. Y yo no sabía que este hermano se quería separar de su esposa. Y se iba a ir a Argentina y papá con otra mujer. Y cuando yo supe eso, yo dije, Dios mío, le presté mi boca al diablo. Quizás ese hombre dijo, esta es la palabra que yo estaba esperando. Y yo le dije eso porque él se llama Abraham. Y así hay una parte en la Biblia que dice, Abraham, vete de tu tierra, y yo le dije, ese es bueno. Entonces a veces, jugando, hablando, decimos cosas que no debemos decir. Como estos discípulos que le dicen a este hombre, cállate. Pero este hombre fue más inteligente, ¿y qué hizo? Siguió clamando, gritó más fuerte, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, ahí es la violencia. Cuando usted tiene que hacer force, cuando dice violencia, habla de impetu. Aquí la impetu se ve a lejos, la violencia se ve a lejos. Cuando alguien nos quiere hacer daño, o viene con una actitud que quiere formarnos un problema, gritarnos, uno se da cuenta. Y así tiene que ser la violencia de los cristianos, la impetu para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Había un hombre que se llamaba Jehú, y dice que Eliseo, los profetas ungieron a Jehú como rey de Israel, porque el rey que había era manipulado por su esposa. Era manipulado por su esposa y su esposa era una idólatra, era una bruja, era malvada, era fornicaria, le gustaba hacerse, ¿sabe cómo se llama esa mujer? Jezabel. Entonces, Dios ungió a Jehú y dice que cuando Jehú venía, las personas decían, parece Jehú.
Porque como viene con una ímpetu, que es lo que dice la Biblia cuando dice el reino de los cielos sufre violencia, de impetuosidad, que nosotros tenemos que ser impetuosos. ¿Qué es impetuoso? A veces ser impulsivo, para hacer la voluntad de Dios, hacer force. Cuando las personas quieren que retrocedamos, quieren hacernos decaer del plan, del propósito, del sueño que tenemos, nosotros tenemos que hacer force. No podemos dejarnos llevar de lo negativo. Nosotros tenemos que forzar la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos han dicho, por lo menos a mí me decían, yo esperaba que tú en 2 semanas te apartaras? Cuando yo era nuevo creyente. Y me lo dijo un hermano de la célula. Yo te decía que yo decía que hoy viene a la célula 2 semanas. Y ya tengo como 15 años haciendo un año. Porque aún apartaba y nadie decía conmigo. Entonces, uno tiene que forzar. Cuando yo estaba apartado, yo llegaba a la casa los sábados, mal. Y los domingos no quería venir. Y mi esposa me decía, anda aunque sea los domingos, me decía. Y el que yo me quedaba en la casa, y yo decía, voy a ir porque no pierdo nada. Y Dios me da a mí toda la vida, toda la semana. No le puedo regalar yo 1 hora el domingo. Me esforzaba, como David decía, alma mía, alaba a Dios, a Jehová. Así me decía yo. Y eso me duraba 3 días, pero cuando llegaba el domingo me volvía a forzar. Y en el trabajo se burlaban de mí. Y me decían, cállate, como le decían a Bartimeo. Y me decían, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a buscar a Dios? ¿Cuántos nos han dicho para qué vamos a buscar a Dios? Que Él te va a aburrir, que no podemos hacer tantas cosas, pero de eso se trata. Porque para hacer lo mismo, quedamos afuera, ¿verdad? Y en este camino a mí me ha costado muchas cosas, hermano. Desde que me levanté me he sentido triste, llegaba a la casa y me he sentido triste. Y le he dicho al Señor, Señor, ayúdame. Siento que no puedo y clamo como Bartimeo. Me voy al otro cuarto y le digo a Jehová, Señor, ayúdame a no decaer otra vez. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a seguir siendo fiel a mi esposa. Ayúdame a ser de bendición. Ayúdame a apartarme del mundo. Ayúdame. Y si Jesús me hiciera la pregunta que le hizo al Bartimeo, le dijera, Señor, ayúdame a serte fiel. Porque a Dios es muy difícil serle fiel. Es más fácil fallar. Y todos le hemos fallado. Y quizás hoy llegamos y cuántas veces habremos fallado en el día. Hoy un muchacho en el estacionamiento me hace así como un cambio de luces. Y yo le digo así como que era contigo, ¿verdad? Pero yo sé que él está jugando y yo también lo dejo jugar. Pero después pensé y dije, sería mejor si yo le digo algo de Dios. Entonces cuando arranqué, me le paré al lado y le dije, Dios te bendiga, papito, que tengas un excelente día. Y después me hace como cambio de luz otra y me dice, ven acá. Y yo me espero y le digo, ¿qué pasó? Tú también que tengas un excelente día, hermano, gracias. Y yo dije, wow. A veces una diferencia que tú hagas es una semilla que nace. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a colocarnos en pie y terminamos la prédica de tiempo. Sí. Cuando tú clamas, cuando tú le adoras, cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, van a haber muchos tropiezos.
Pero si tú no dejas de adorar, no dejas de clamar, tú vas a recibir tu milagro. Cierra tus ojos un momento y piensa qué pasaría si te ríes. ¿Qué fuese pasado con Bartimeo si él dejaba de gritar? Señor, ¿qué fuese pasado? ¿Qué fuese pasado, Padre, si tú no fueses llegado a nuestras vidas, Dios amado? Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque pasaste por nuestras vidas, Señor. Porque ablandaste nuestros corazones, Señor. Quizás eran de piedra y los convertiste en uno de carne, Señor, sensible a tu palabra. Quizás llegó trabajo, Señor. Quizás no creímos a la primera, Padre. Pero no te cansaste, Señor. No te cansaste de llamar, Señor, a tus siervos, a tus discípulos, Señor, que quizás fueron despreciados por nosotros. Quizás recibieron burla de nosotros, Señor. Pero tú pusiste en sus corazones, Señor, seguir predicando. Oh, Señor, para ver nuestro milagro, Dios amado. Ayúdanos a ser de bendición, Señor, para otros. Fortalécenos, Señor, para no fallarte, Dios amado. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, Señor amado. Pero que ellos, Señor, no nos lleven a alejarnos de ti, sino que podamos forzar, seguir adelante. Podamos forzar, Señor, levantarnos después de la caída, agarrarnos de ti, Señor, clamar a ti, pedir tu ayuda, Señor, porque no es por nuestra fuerza, Señor amado. Oh, Espíritu Santo, fortalece la vida de mi hermano, Señor. Ayúdale en sus debilidades, Dios amado. Mira los tiempos tan difíciles, Padre. A lo malo le llaman bueno, Señor. Oh, Señor, estamos locos, Señor, por querer hacer el bien, por querer ser diferente, por querer ser educado, por querer ser amoroso, por querer ser fieles, por querer ser respetuosos, Señor. Estamos mal, Señor, delante del mundo. Pero, Padre, tú dices en tu palabra que es preferible, Señor, agradar a Dios antes que a los hombres. Permítenos agradarte a ti, Señor. Permítenos ponerte siempre delante de primero, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Santifícanos cada día más. Que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor amado. Que caiga en buena tierra, Señor. Que dé el fruto del 30, el 50, el 100%, Señor amado. Te doy gracias, Dios, por tu palabra.